¿Cómo andan? Buenas noches. Aquí estamos en una nueva clase del curso Filosofía en 8 frases, cuarta frase hoy. Me acordaba de haber leído en un documento que hablaba de una condecoración que le hacen en la época de la dictadura militar a Emilio Massera, ¿no? Que fue uno de los tres miembros de la Junta de Gobierno, ¿sí? que asumió con el golpe militar en 1976. Y para los que no son argentinos, dictadura militar, de historia conocida, Videla era el presidente de facto, pero las Fuerzas Armadas compartían el ejercicio del poder ejecutivo y eran Videla por el ejército, Massera por la Armada y Agosti por la aviación. Siempre las fuerzas, digamos, la Marina siempre fue de las tres fuerzas como la más dura, ¿no? La más antiperonista seguro, pero además, digamos, la más dura a nivel también de lo que ellos consideraban la necesidad de una purga intelectual, porque aunque parezca raro, tenían algún tipo de desarrollo intelectual. De los tres, Massera era de algún modo el que más leía, tenía, aunque parezca extraño, un desarrollo intelectual importante. Y una universidad, no importa el nombre, privada, religiosa, le da como el premio honoris causa, una cosa por el estilo, y es muy famoso el discurso de Massera a la hora de recibir esto porque está por ahí, está en YouTube, ¿sí? Hoy vamos a hablar de religión, YouTube, ¿sí? Vamos a hablar de opio, YouTube, ¿sí? Vamos instalando, vamos sembrando conceptos y significantes. Cuando recibe el premio, Massera habla de tres grandes, digamos, personajes a los que hay que detractar porque son de algún modo, dice él, algo así como causa de nuestra decadencia. ¿Pero por qué? Porque según Massera son responsables del profundo y profuso, me encanta la palabra profuso, aparte de ligarla con profundo porque da ahí, ¿no? Como muy parecidas, profundo y profuso relativismo de nuestra sociedad, relativismo que hace de nuestra sociedad una sociedad anárquica y por lo tanto anárquica, ¿no? Porque anárquica es todo, es sin orden, sin principio, sin valores, donde todo vale, de algún modo. Y esos tres grandes culpables, responsables del relativismo atroz que afecta la moral cristiana, occidental y zoronga del ser argentino, eran Freud, Einstein y Marx. ¿Sí? Vale decir que hasta se le ocurrió agregar a Massera tres judíos. ¿Sí? Y digo esto porque el caso de Marx, cualquiera que conozca algo de su biografía sabe que esa relación con los judíos es como mínimo conflictiva y como máximo, hoy lo vamos a ver, su primer texto de juventud duro, fuerte, se llama Sobre la cuestión judía, texto que le vale que muchos lo critiquen a Marx y digan que en ese texto se fomenta un antijudaísmo fuerte. Discutible, ahora vamos a decir algo sobre eso. Tremendo Massera, tremendo que le den un premio, ¿no? Pero bueno, tremenda la dictadura, si lo pensamos así, cívico-militar, cívico-eclesiástico-militar. Vamos metiendo todo ahí. Y claro, también la inepcia a veces de ciertos personajes, porque obviamente el relativismo en Marx tiene que ver con la relativización de la propiedad privada, obvio. La relativización en Freud también es manifiesta porque tiene que ver con la imposibilidad de aferrarse uno a sí mismo.
la de Einstein no tiene sentido, ¿no? Es simplemente no saber física, básicamente, porque es asociar la teoría de la relatividad al relativismo ético o político, es eso, es quedarse con los títulos. Me acuerdo porque en esa época, ahora voy a volver con lo que quiero marcar de Macera, obviamente ustedes saben que la frase de hoy corresponde a un pensador llamado Marx, que es un pensador, como dice Jacques Derrida, en un librazo, que lo tengo acá, a ver, obvio que no lo voy a encontrar, sobre todo porque no veo nada, y no lo encontré, así que no importa. Bueno, está por acá, está por acá en algún lado. Que ese es el estante de Derrida, aparte. Se llama Espectros de Marx, ¿sí? Donde, ya voy a volver también sobre ese libro de Derrida, donde Derrida dice, frente a la discusión que se promueve a finales del siglo XX sobre el fin del comunismo, la caída del muro, el desmembramiento de la Unión Soviética, cuando todo el mundo está enterrando al marxismo, Derrida, al que lo amo, es mi novio, lo comparto con todos, pero lo amo. Derrida escribe Espectros de Marx, cuando todo el mundo está enterrando al marxismo. Y obviamente, ¿qué va a decir el dulce, el amoroso, el genio de Derrida? Dice, Marx siempre está no solo retornando, sino asediando, porque ¿saben qué? Es un fantasma. Y a los fantasmas no se los entierra. Es más, cada vez que se los busca enterrar, más retornan los fantasmas. Nos asedian, nos acechan, nos aterrorizan para hacernos acordar que hay algo que no cierra. Un fantasma recorre Europa. Así empieza el libro tal vez más conocido de Marx y Engels, 1848. El fantasma del comunismo, ¿no? Miren qué figura la del fantasma, inclasificable, ¿no? Inaprehensible, y que siempre está ahí haciéndonos acordar de que no podemos estar tranquilos. No podemos estar tranquilos porque esta normalidad en la que vivimos está siempre sujeta a cierto asedio. Porque tengo sed y tomo un poco de agua, pero el agua, la botella, la compra de esta mercancía supone toda una serie de categorías funcionando de la que somos parte y que sin embargo podemos, gracias a Marx, poner en evidencia, deconstruir, desenmascarar y visualizar la relación de esos conceptos entre sí. Nadie ha hecho más por la sospecha, por la desnaturalización de esos conceptos que están arraigados en nuestra vida cotidiana, en nuestro sentido común, en nuestra inmediatez espontánea que Marx. Como un fantasma, molesto. Leer a Marx es simplemente recordar que todo lo que uno da, por supuesto, no lo es. No es casual el terror que le provocaba a Macera, que debe andar ahí entre fantasmas y desaparecidos que le recuerdan seguramente y por la eternidad lo que ha hecho. Marx es un pensador de la sospecha. Y déjenme en esta clase empezar, a diferencia del resto de las clases, no por las frases, sino por el autor. Marx es un pensador de la sospecha porque es una de las claves en nuestra filosofía moderna para poder desarticular el lugar donde el poder más efectivo se muestra, que es en la naturalización de un cotidiano, donde damos, por supuesto, todo. Cada uno de esos supuestos, Marx los demuele. Y por eso genera terror, como los fantasmas. Y no es casual
el uso del término. En el manifiesto comunista, ahora vamos a volver, Marx lo que de algún modo proclama en defensa de ese comunismo que él propone como mundo otro, como una realidad totalmente divergente, discontinua, alternativa a esta, es entender por qué el comunismo le causa a la sociedad burguesa tanto terror. Piensen que en ese manifiesto comunista, texto de 1848, la frase de hoy, la religión es el opio del pueblo, es de un texto de 1844, un texto 4 años anterior al manifiesto comunista, un texto llamado Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Insoportable, el título largo, pero no importa. Aparte es la introducción a la contribución de la crítica a la filosofía del derecho de Hegel. En ese texto Marx sostiene la frase de hoy, en el inicio mismo, la religión es el opio del pueblo, tal vez una de las frases más conocidas, y sin embargo en 1848 estaba diciendo esto, estaba diciendo: a los comunistas nos tienen miedo porque quieren hacerle creer al mundo que los comunistas estamos en contra de la propiedad, estamos en contra de la patria y estamos en contra de la familia. ¿Se imaginarán ustedes que si viene alguien y te dice que el marxismo lo que propone es que este cangurito, qué fea palabra, ¿no?, para definir una prenda de vestir, pero no importa, que este cangurito no es mío, la sensación que uno tiene es de ese terror inmediato del fantasma que te está haciendo como socavar, digamos, con lo que vos tenés a la mano como algo que funciona. O sea, nada de lo que me rodea es mío. Porque el comunismo propone la abolición de la propiedad privada. Claro, pero una cosa es abolir la propiedad privada y otra cosa es decir que el comunismo está en contra de la propiedad. ¿Saben qué va a decir Marx en el manifiesto comunista? Estamos en el comunismo a favor de otra forma de la propiedad superadora, donde no solo el cangurito, me fui a la mierda con esto, pero no importa, no solo el cangurito sea tuyo, sino que la forma de relacionarte con lo propio sea otra. De tal modo que no tengas miedo de que te roben el cangurito, ni creas que hay una relación intrínseca entre la individualidad y el cangurito, o el agua, o lo que sea. Interesante ese giro. No estamos en contra, los comunistas, de la familia. Los obreros, dice Marx, no tienen familia, porque están trabajando para que la familia de la burguesía pueda expandirse y reproducirse. Entonces en el comunismo no es que están en contra de la familia, están a favor de otro modo de articular una vida familiar donde el desposeído no esté también desposeído de sus lazos afectivos primarios. Pero no vale que la familia sea para los que pueden tener familia y que haya una gran mayoría de gente que para que su familia sobreviva tenga que trabajar para el bienestar de la familia de los que tienen. Cuando el comunismo dice que está en contra de la patria, entiende en realidad que hay otro tipo de identificación, que hay otra patria que aúna a todos los que sufren. Es interesante repensar los conceptos. Miren la vuelta. Marx es ante todo un pensador de la subversión. Y digo y me apropio de esa palabra dedicada al almirante Macera y a todos los que han generado, digamos, el desastre más importante en nuestro país, ¿sí?, con una categoría como la de subversivo para englobar a todos los que ellos consideraban un peligro para ese orden natural
que imponían como si fuese el único. Subversión es un término que ustedes se darán cuenta muy rápidamente, significa la versión que está abajo, tapada, dejada de lado, enterrada, soterrada. ¿Puede la filosofía no ser una práctica subversiva? Si la filosofía no va por este lado, es cómplice. Termina siendo fundamentación y justificación del status quo. Marx es un pensador de la subversión porque propone justamente una mirada que no es la mirada hegemónica, ni instituida, ni naturalizada. Y duele, perturba. Vamos a ver la clase que viene a otro pensador de la subversión, en el sentido filosófico del término, que es Nietzsche. De hecho, traigo el episodio de Macera porque en el siglo XX un pensador llamado Paul Ricoeur, Paul Ricoeur, en un texto en el que está analizando la figura de Freud, instala una categoría que se va a volver medio clásica para hablar de estos pensadores, que es la de la escuela de la sospecha, donde ahí aúna a Marx y a Freud con Nietzsche, no con Einstein. Claro que Macera necesitaba 3 judíos, así que no, Nietzsche le sobraba, no podía englobarlo. En este caso, aparte la relación entre Marx y Nietzsche es más que evidente en ese sentido. Yo tengo una remera donde están Marx y Nietzsche vestidos como en la película Pulp Fiction, ahí como si fueran John Travolta y Samuel Jackson con la pistola y no sé qué, pero me queda larga, por eso la uso poco. La escuela de la sospecha, dice Paul Ricoeur. Sepamos que no hay una escuela en el sentido tradicional o institucional. La escuela de la sospecha es básicamente una hilvanación que se hace a posteriori a partir de darse cuenta que estos 3 pensadores están planteando una subversión de las formas hegemónicas de pensar la realidad, sobre todo porque demuelen, desenmascaran, deconstruyen 2 grandes categorías. Por un lado, la de la realidad. La realidad nunca es lo que se nos presenta como tal. Pero 2, y tal vez más importante, la otra categoría que demuelen es la del sujeto, la del individuo, que se cree aquel que vive, opera, conoce y decide en esa realidad. Hoy que estamos asistiendo en nuestro tiempo a un retorno muy fuerte de posturas fundamentalistas puestas en un neoindividualismo acendrado, parece más que nunca fundamental volver a los pensadores de la sospecha para entender no solo la realidad enajenada en la que queremos vivir, porque eso nos lleva incluso hasta la alegoría de la caverna de Platón. La filosofía siempre fue un arte de la sospecha en ese sentido y por eso una postulación de la pregunta, sino entender cómo la misma categoría de individuo es una construcción, o un producto, o un efecto, y que cuando nosotros nos ensimismamos y nos visualizamos desde el poder soberano de creernos individuos autónomos, estamos reproduciendo ese efecto del poder, de poder, sin darnos cuenta. Miren la clave, ¿no?, de la escuela de la sospecha, donde Marx básicamente lo que muestra es cómo, digamos, en el fondo todo lo que parece funcionar natural y normalmente reproduce o responde a una relación de fuerza, a una relación de poder, a relaciones económicas, básicamente, ¿sí?
O sea, en Marx todo lo que después nosotros consideramos o concebimos como nuestra vida normal, como nuestro sentido común, es siempre la representación o el efecto de un armado para justificar y fundamentar un sistema de opresión. Y el sistema de opresión es siempre un sistema de opresión económico, productivo. Lo que delimita, lo que define, lo que determina, lo que fundamenta las relaciones de poder es el lugar que ocupamos en el trabajo. Y todo lo demás, la filosofía, la ley, la política, hasta el arte y sobre todo la religión, están al servicio de la justificación de ese dominio. Porque como acabamos de decir, el poder más eficiente es el que no se ve. Y el dominante sabe que lo que necesita es que ese lugar de dominancia no esté expuesto, sino que esté inoculado e incorporado como parte de una normalidad cotidiana, que cada uno entienda y crea que el lugar que le tocó en este mundo es un lugar inamovible, es un lugar del que no se puede salir, es un lugar imposible de ser transformado, cambiado, es un lugar imposible de ser revolucionado. Ojo que Nietzsche y Freud van en esa misma dirección, por eso la escuela de la sospecha. Nietzsche también muestra cómo estamos condicionados por el lenguaje, cómo cuando creemos que somos dueños de nosotros mismos en el pensamiento, o sea, en el modo de hablar, y creemos que estamos hablando, estamos sin embargo reproduciendo formas del habla que nos hablan y nos constituyen como sujetos hablantes. Increíble, creemos que hablamos y todo lo que decimos ya está dicho. Todas las palabras ya tienen un significado previo, lo único que hacemos es volver a combinarlas, además utilizando formas normativas, gramaticales que ya están establecidas en normativas imposibles de ser modificadas. Y después vamos y decimos, mira, qué genio lo que inventé, lo que creé, lo que pensé. Sumale a eso el inconsciente freudiano, nada, garrón, ¿no? Pero ojo, garrón en el sentido como de conciencia de esa dependencia, de ese trasfondo, pero que no significa una renuncia. Si algo ustedes saben que va a proponer Marx, vamos a ver la clase que viene, la diferencia con Nietzsche, es que es posible hacer explotar todo este sistema. Si algo vamos a encontrar en el pensamiento de Marx, en el pensamiento revolucionario de Marx, es la posibilidad de un mundo nuevo y de un hombre nuevo, como dice el marxismo y muchas de sus, digamos, secuencias, ¿no? de sus discípulos, de sus continuidades. Si algo va a postular el marxismo es que es posible revolucionar este sistema, este conjunto de normas, esta forma injusta de distribución de la riqueza. Es posible. Y hay una visualización para Marx, como les decía, de una realidad utópica, de un mundo otro, de un mundo sin clases, de un mundo igualitario. Pero es más que eso, de un mundo donde todos podamos, como dice por ahí un famoso texto, satisfacer nuestras necesidades y desarrollar nuestras capacidades, que es básicamente realizar nuestra vocación. El mundo venidero para Marx es un mundo en el cual se convoca a una armonía ontológica donde no estemos teniendo que trabajar para sobrevivir,
sino que el trabajo no sea sino lo que se supone que es la realización en nuestro hacer de nuestro ser genérico, de aquello para lo que sentimos que vinimos. ¿Hay algo más simple que creer, que pedir, que clamar, pero sobre todo que ponerse, digamos, a transformar la realidad para que al final de cuentas uno pueda gozar con lo que hace? ¿Es posible ese mundo otro? ¿No tiene como una especie de aroma religioso? ¿No hay en la propuesta revolucionaria de Marx, cuando uno piensa cómo es esa sociedad comunista tan divergente a la nuestra, no hay en esa postulación alguna asociación con ese más allá, con ese paraíso celestial? ¿No hay elementos mesiánicos en el marxismo? Cuando Marx postula que la religión es el opio del pueblo, muchos de sus detractores, y no necesariamente desde la derecha, por ejemplo Simone Weil, que hablamos la clase pasada sobre el amor, llegan a invertir la frase y a decir no, la religión no es el opio del pueblo, el comunismo es el opio del pueblo. Algo que podría decir un liberal, pero que también podría decir desde un lugar menos crítico. Vamos a ver hoy qué efecto causa el opio y por qué se relaciona con la religión y por qué afecta al pueblo. Pero antes que nada tenemos que detenernos también en entender cómo desde el punto de vista, déjenme que diga, teórico-literario, la propuesta comunista es una propuesta que, si no es religiosa, es prima hermana. De hecho, un pensador como Walter Benjamin, ¿lo tienen?, articula ambas narrativas. Porque ese mundo tan diametralmente otro, tan radicalmente divergente al nuestro, supone un salto desde este mundo, un salto desde este mundo promoviendo, ¿no?, postulando una especie de quiebre ontológico, hasta de dos realidades tan distintas, que ese mundo comunista, en ese mundo comunista, de lo que sucedía en este mundo ya no queda nada. Es como un más allá posible de llegar, pero la religión también postula que el más allá es alcanzable. Lo que pasa es que uno recaería ahí en una cuestión más crítica, porque tal vez la gran estrategia de la religión es la promesa imposible del cielo. Nunca vas a saber si el cielo existe o no existe y qué lugar vas a tener en ese más allá. Pero desde el momento en que te compras esa promesa y a la promesa la internalizás como un efecto permanente de tus prácticas cotidianas, entonces hay algo de tu angustia que se desarma. Y estás convencido que, como estás haciendo las cosas bien, vas a alcanzar tu lugar en el cielo. Pasa que esa utopía en griego es no lugar. Porque el cielo de algún modo es la negación del lugar físico. Ahora, si el marxismo es visto como una utopía, tenemos un problema, porque emula la misma matriz. Y entonces, más que pensarse como un lugar de llegada real, y tenemos para eso el análisis sociológico, si quieren, de todo el siglo XX y sus sociedades comunistas, sin embargo, parecería que el comunismo funciona mejor cuando se postula como una promesa imposible.
Y tiene, como toda religión, o como la religión, más la tarea de influir y de infundir en nuestro más acá transformaciones en pos de ese objetivo imposible. La clave de lo imposible es que siempre resulta transformadora para el mundo de lo posible. Ahora, esa transformación puede ser positiva o puede ser al revés, que nos estanque, ¿no? ¿Hasta qué punto? Entonces podemos distinguir en distintos ejemplos. ¿Hasta qué punto el opio se vuelve algo liberador o hasta qué punto el opio se vuelve algo narcotizante, represor? Me sale represor, no me puedo salir, de la red de significantes en relación a la dictadura. Quiero decir una última cosa en relación a esto. Cuando la primera vez que escuché de Marx fue en el año 1982. Yo estaba en segundo año en el colegio Nacional número 5, Bartolomé Mitre, que queda a la vuelta del Conex. Así hice mi secundaria, por eso estoy en el Conex, entre otras cosas. Ahora estoy en mi casa, ¿no? Pero ha venido el Conex aquí, ¿sí? Como ha venido el colegio también, porque lo llevo presente. Y en ese momento un preceptor nos juntábamos con él, 2 o 3, y en los recreos nos daba clases apresuradas de marxismo en el año 82. Fue un despertar tremendo. Me acuerdo que no entendía nada, básicamente. No sabía de qué estaba hablando, porque aparte usaba palabras nuevas, ¿no? Y en un momento, pero me encantaba, ¿no? Mi acceso a la filosofía siempre pasó por ese lado. Me pasa al día de hoy, que leo un montón de textos, nada, me siento así como, digamos, levitando y pasan, pero 3, 4 lecturas hasta que termine de entender. Con Derrida me pasa eso y el amor tiene que ver con eso también, ¿no? Te deja ahí medio pelotudo y nunca entendiste bien por qué. Cuando entendiste bien por qué, se terminó el amor, ¿no? Así que a no entender, ¿ok? Opio, ahora vamos a ir al opio. No se crean que voy a hacer la típica clase donde voy a decir la religión es el opio del pueblo, porque la religión es mala, porque el opio es narcotizante y nos adormece y nos empelotudiza para que nos dominen y el pueblo es tarado que se deja dominar. No voy a decir eso porque ya van 4 clases, es la forma en que está instalada la interpretación más común desde el sentido común. Y bueno, tengo un problema con lo común, pero bueno, ustedes están ahí, yo qué sé, quieren venir a ver la purga catártica de un tarado que tiene un problema con lo común y entonces se dedicó a estas cosas. Todo por culpa también de ese preceptor que nos juntaba. Y en un momento me acuerdo que uno de mis compañeros le dijo, no entiendo un carajo. Y el chabón hace este argumento que me quedó toda mi vida, imagínense. Dijo, ¿quieren entender lo que es el marxismo? Que no alcanza, pero como una primera, así, un primer cimbronazo. Y nos preguntó, contéstenme esto. Esto para mí fue revelatorio, pero van a ver en qué. En el lugar desde el cual se piensa una idea. Él dijo, ¿para qué sirven los ventiladores? Me acuerdo que todos, claro, dijimos, ¿qué nos está embaucando de algún modo, ¿no? Entonces era como, entonces uno dijo, no, para refrescarnos. Me acuerdo que yo ahí dije, como que quise hacerme, ¿viste? No es para refrescarnos, es para no sentir calor, creyendo que la diferencia era si era para sentir frío o para no sentir calor. Porque viste que cuando no sabes para dónde va, empezás a buscar y asociar cualquier cosa. Y la discusión era para qué servía el ventilador, si era para refrescarnos más, refrescarnos menos, sentir menos calor, para que se mueva el aire.
¿para qué sirve? La pregunta está clara. La respuesta también. Podemos diferenciar, ¿no? Respuestas posibles, pero siempre dentro de una misma matriz. Claro, ¿qué hizo el guacho? Cambió la matriz. Dice, no, el ventilador existe para que el dueño de la empresa de ventiladores se llene de plata. Liquidados. Liquidados. Me acuerdo que volví del recreo como, ¿qué? Porque ¿qué hizo el tipo? Nietzsche diría a martillazos, ¿no? Cambió el eje. Nada, eso, nos cambió el eje. Y al cambiarnos el eje, lo que nos propone es visualizar la cosa de otro lado. Claro, ¿qué te empezás a cuestionar? ¿Qué es el calor? ¿Qué es el frío? ¿Qué es una necesidad? ¿Qué es una necesidad natural? ¿Por qué existen las cosas que tienen que existir? El cangurito. Agua embotellada, loco. O sea, compramos agua embotellada, ¿entienden? Compramos Villavicencio. No, voy a tomar agua porque no lo soporto. Cada vez que doy este tema me angustio. Se me fue la angustia. Con un poco de agua. ¿Viste que siempre que te sentís mal te dicen, ¿querés un vaso de agua? Como si fuese la solución a todos los problemas. Bueno. Nada, compramos agua embotellada, no los quiero hacer sentir mal, pero está como de ahí, digamos, la caja de Pandora. No, bueno, pero porque el agua potable y el agua mineralizada y sí, para que el dueño de los ventiladores gane más plata. Hay algo en ese cambiar el escorzo, ¿no? O sea, la subversión. La versión que hasta ahí no habíamos visto. Está bien, se queda corta, no es una explicación desarrollada, es simplista, es reduccionista, pero da en el eje de lo que tiene que ver con lo que propone la Escuela de la Sospecha, que es cambiar la mirada, entrarle por otro lugar. Para que se sientan peor, les quiero decir algo. ¿Cuántos años tienen? Me contestan por chat. Hola, Sofi. Hola. ¿Me decís cuántos años tiene la gente? Todavía no llega. Nadie escribe, que están concentradas mucho. Es que hay no sé, Un delay, hay un delay, pero quiero saber cuántos años. Están bastante silenciosos hoy, están muy atentos. Mirá, están muy marxistas, me parece. Nadie No, nos dice. 60 años. ¿Cuántos años tienen? 60. 43, 43, 35, 35. 20. Uy, ahí llego. La escuchan a Sofi, No, ¿no? Sí, sí. Decí. No, Dale. Esperá porque es tremendo, no puedo mirar. Pero anda diciendo. 20, 17, 13, 27, 50, 38, 29, 20, 62, 49, 16, 48, 21, 49. Bien. De todo. Promedio 30. Sí. Entre 30 y 40. Sí. Bueno, les quiero decir algo. No se sientan mal. Igual me imagino que todos tienen su botellita de vino para el final de la clase. Muchos me mandan... 102 puso uno. 102 no te creo. No te creo que 102, obvio. O sea, si algo me enseñó Marx es a dudar, así que no 102. Manda foto si es 102, manda huella dactilar y cosas por el estilo. Marx nace en 1818. ¿Por qué pregunto la edad? Porque el texto de la Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel es de 1844. Hacemos la cuenta. ¿Cuántos años tenía Marx cuando escribió este texto? 26. ¿No? Sí. 26. Todos los que son mayores de 26. Qué vida al pedo. Qué vida al pedo la nuestra. O sea, Marx escribió sus 7 obras más importantes antes de los 30 años. Yo a los 30 años era un tarado. A los 26 años era un tarado. Ahora que tengo 52 años soy un tarado. Nada, eso. Punto. Siempre me angustio cuando veo, cuando me enteré que Spinetta escribió Barro tal vez a los 15 años.
y yo todavía no entiendo lo que es una semicorchea, ¿entendés? Charly García escribió la música de Eiti Leda entre los 12 y 13 años y su maestra de piano le dijo que era una cagada. Bueno, venía peor todavía. Odio la edad. Pero aparte porque uno se va dando cuenta de esta imposibilidad. Después sí, ya sé, muchos están diciendo, bueno, contentate con lo que tenés y no sé qué. Se bajonearon todos. Se bajonearon todos. Y bueno, bajonense. Digo, no, si no, no estarían en una clase de filosofía, estarían viendo Tinelli. No sé, ¿está Tinelli ahora? No está. Bueno, alguno de esos programas de humor, como no digo nada. Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, aparece esta frase. Es de las frases más conocidas, ¿no? Si uno piensa las frases más famosas de Marx, tenemos básicamente esta. El resto me parece que no tienen un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. La historia, así empieza el manifiesto comunista, el prólogo, después el capítulo 1, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. También tiene como, es una frase fuerte. La historia se repite 2 veces, la primera como tragedia, la segunda como comedia, esa es como la historia de nuestro país, pero esta se lleva como el primer puesto, diríamos, ¿no? A mí me gusta mucho una del manifiesto comunista que dice, todo lo sólido se desvanece en el aire. Pero la frase de hoy, asociada a la religión, pasó como, digamos, a la fama por muchos otros motivos. Quiero decir algo de la frase, ahora la vamos a deconstruir un poco. Obviamente es una crítica a la religión, estamos de acuerdo. Y es cierto que Marx le hace una crítica a la religión. Quiero que sepan algo, porque vamos a ubicarla. El libro, el texto, no es un libro, es un texto corto, Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, texto de 1844, no es un texto que habla sobre la religión. Son las primeras 3-4 páginas que Marx desarrolla un poco la crítica religiosa para después ir a una crítica a lo que él quiere, que es una crítica más política, ¿sí? Ahora, ¿por qué le da este lugar a la religión cuando el texto no está dedicado a ella? Porque quiero que se entienda esto, que por ahí es la clave de toda la clase. Para Marx, como para muchos pensadores de esa época, entender el modo de acción de la religión es entender el modo de acción del poder. La religión es para Marx como una especie de hilo conductor que le permite visualizar las formas de enajenación. No es que la institución religiosa sea más importante que otras, sino que hay algo en el dispositivo religioso, que yo anticipé después que tal vez el comunismo lo replique. O sea, hay algo en el dispositivo religioso que tiene que ver con la negación de la realidad concreta en pos de un otro mundo en el que todo va a estar mejor en función de cómo yo viva mi vida en este mundo, que después me sirve para entender distintas formas de sujeción. O sea, el tema es el opio. O dicho de otra manera, el tema es hasta qué punto en una sociedad que creemos laica, secular, moderna, no sigue teniendo una fuerza inusitada las formas religiosas de construcción de sentido. Típica pregunta que uno hace cuando da esta frase y cuando intenta analizar qué efecto es el efecto religioso. ¿Podemos reemplazar religión en esta frase? ¿Por qué otra palabra? ¿Por qué otra palabra reemplazarían la palabra religión? ¿Quién es hoy el opio del pueblo? Porque la religión, muchos podrán pensar que todavía la religión tiene un peso específico en términos institucionales. Yo creo que no. No digo que no lo tenga tampoco, pero digo,
quién de algún modo resulta un sucedáneo o alguien que de alguna manera reproduce la lógica religiosa, pero desde su propia materialidad. ¿De qué modo seguimos siendo religiosos? Sin darnos cuenta que ahí está en juego la matriz religiosa. Cada vez que adoramos e idolatramos a un jugador de fútbol, a un héroe, a un personaje o líder de la política, a un hombre de la cultura, cada vez que idolatramos, no sostenemos en esa relación algo del dispositivo religioso. ¿No está la religión todavía presente cuando, por ejemplo, creemos en cuestiones que parecen que no tienen nada que ver con la religión, como por ejemplo la felicidad o el amor? Lo vimos en la clase pasada. No hay nada más decididamente religioso que creer metafísicamente en el amor como un estadio trascendente que le da sentido a esta vida de mierda, porque en definitiva, lo que la religión trae, y ahora nos vamos a meter de lleno con la frase, lo que trae de evidencia es que este valle de lágrimas en el que vivimos, es que esta finitud que nos oprime, o esta relación de poder que nos explota, es algo de lo que podemos salir o pensamos que es posible una diferencia, pero en otro mundo. ¿Cómo se sale de esta situación? ¿Rezando o haciendo la revolución? Tal vez ahí hay una demasiado, ¿no?, bipolar el planteo, pero me parece que hay algo que se juega en esa dualidad. A mí siempre me impactó, ¿no?, ese sermón famoso de Jesús con las bienaventuranzas, diciendo: bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Y cómo detrás de esa frase la bajada de línea es: tranquilo, si te ha tocado en este mundo pasarla mal y vivir la injusticia, vivila tranquilo, porque Dios recompensa a los que aquí la pasan mal. Y si uno se la cree, se queda en ese lugar, no da pelea, no reclama, no se organiza, no exige, no pelea por sus derechos, porque no solo entiende, narcotizado, que en el otro mundo va a estar mejor, sino que el poder farmacológico del narcótico es vivir esa realidad de desigualdad como si fuese algo incluso gozoso. Porque la religión no es solo el pasaje al más allá, sino que es vivir el más acá enajenado. La enajenación consiste en que de algún modo uno viva su situación de injusticia, creyendo que esa injusticia es algo que le cabe, que le viene bien, porque termina de plasmarse en una totalidad que termina en un más allá mejor. Digo, una cosa es el culto a la pobreza como una manera de confrontar una sociedad mercantilizada, hiperconsumista, que hace de la cosificación y la materialización de la existencia un propósito de vida. Ahora, otra cosa es, ante la evidencia de una injusticia social y de una desigualdad política, quedarse uno en el molde porque entiende que ese lugar de sujeción va a tener como redención un otro mundo donde
la justicia divina nos va a colocar en un lugar mejor. Miren qué, digamos, absoluta eficacia del poder tener siempre a la religión de su lado. Una religión, digamos, que no nos vuelve sujetos políticos o sujetos revolucionarios, todo lo contrario, nos vuelve sujetados, sujetos sugestionados, ¿no? Digamos, sujetados a esta especie de adormecimiento generalizado donde uno naturaliza su lugar y lo cree algo justo en función de ese futuro prometido. El texto, quiero leérselos, por lo menos hasta donde llega, famoso texto. El fundamento de la crítica religiosa es el siguiente, que el hombre hace a la religión y no la religión al hombre. Escribe muy bien Marx, muy bien. Y verdaderamente la religión es la conciencia y el sentimiento que de sí posee el hombre, el cual aún no alcanzó el dominio de sí mismo o lo ha perdido ahora. Pero el hombre no es algo abstracto, no es un ser alejado del mundo. El hombre es siempre el mundo del hombre. Esta idea, ¿no?, de Marx de que la idea misma de hombre es un producto de las relaciones sociales, que son siempre relaciones de poder y que se articulan siempre en relaciones materiales de producción. Digo, en el fondo para Marx, digamos, en el fondo, en el fundamento último de las cosas, lo que define al humano es el trabajo, porque es el lugar que uno ocupa en el trabajo. Y ustedes saben cómo Marx postula una sociedad siempre en confrontación de clases y siempre en clases binarias, el opresor y el oprimido, el dominado y el dominante, el dueño de los medios de producción y el que solo tiene su propia fuerza de trabajo que enajena para sobrevivir. Esa realidad históricamente, en lo que se llama el materialismo histórico, va cambiando de formas. Amo, esclavo, señor feudal, vasallo, siervo, y en esta última etapa, dice un Marx que escribe esto en plena revolución industrial dura, el capitalista o burgués y el asalariado, proletario u obrero. El que posee y el desposeído, un desposeído que solo tiene para ofrecer su cuerpo, su animalidad, su fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo siempre es apropiada por el dueño y en esa apropiación enajena al asalariado, porque el pago de salario, según Marx, es siempre fruto de una injusticia, ya que nunca se le reconoce al asalariado la totalidad del valor que él produce. Porque lo que se produce, ¿sí?, para Marx, sin entrar en la discusión sobre el valor del trabajo entre un marxista y un liberal, que es fascinante pero interminable. Ahora estamos viendo Marx, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, decía Mao, ¿no? Y hay algo de eso. Y sin embargo, lo que recibe quien la trabaja no es el valor completo de su trabajo, sino siempre una parte, porque el capitalista se queda con la parte más importante, con un plus valor, un valor de más, que es su ganancia. Por eso para Marx no hay salarios justos o injustos. El salario es injusto, como categoría propia de la producción. Por eso es revolución o nada. Digo, no hay reforma posible del sistema burgués, no hay un capitalismo con rostro humano como sí hubo durante muchísimas propuestas en el siglo XX. Son todas formas al revés. Digo, para el marxismo, el capitalismo moderado o el capitalismo benefactor o el capitalismo con rostro humano lo que hace es alejar
la conciencia de clase por parte del trabajador, porque cree que puede vivir bien en el capitalismo y sin embargo, aunque viva bien, está siendo sujeto de una injusticia. Quien dice el hombre, dice el mundo del hombre. Estado, sociedad. Este Estado, esta sociedad produce la religión. Una conciencia subvertida del mundo, dice Marx. Depende de la traducción, conciencia invertida del mundo. Porque ella es un mundo subvertido. La religión es la interpretación general de este mundo, su resumen enciclopédico, su lógica en forma popular, su point d'honneur espiritualista, su punto de honor espiritualista, su exaltación, su sanción moral, su solemne complemento, su consuelo y justificación universal. Esta idea de la conciencia invertida del mundo es fascinante, ¿no? Cómo en realidad se provoca la enajenación, cómo la religión de algún modo genera esta ilusión, ¿no? De que lo que nos toca acá de algún modo nos lo merecemos, sobre todo en función de ese destino en el que vamos a estar libres, ¿no? Es la realización fantástica del ser humano. Esta frase me encanta, es la realización fantástica del ser humano, porque el ser humano no tiene una verdadera realidad. Siempre nos estamos haciendo. La guerra contra la religión es entonces directamente la lucha contra aquel mundo cuyo aroma moral es la religión. Tenés que poner aroma moral. La miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. Me estoy volviendo a enamorar más de Marx, ya casi cerca de Derrida. Chau monogamia filosófica. Y acá llega la frase de hoy. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu. La religión es el opio del pueblo. ¿Ven cómo llega, ¿no? Marx llega haciendo todo este recorrido en el que, de algún modo, lo que nos muestra, digo, básicamente, y algo ya lo expliqué, pero quiero insistir, salgámonos de esto de la lectura como de que, digamos, la iglesia, religión, iglesia. Religión institucional, iglesia. Creencia, religiosidad. Vamos a separar religión de religiosidad. La religión como el conjunto de instituciones que de algún modo, digamos, generan una normativa en función de esa creencia. La religiosidad es más difusa, más anárquica, menos certera. La religión institucional es un conjunto de seres humanos que han administrado esa necesidad de creer, sacan necesidad, esa pregunta abierta que es la religiosidad. Ahora, hay una lectura más para mí de la que hay que correrse, ¿no? Que es pensar a la iglesia como un conjunto, ¿no? de seres humanos que están totalmente, digamos, conspirando para... ¿Se acuerdan la hipótesis de la aguja hipodérmica en comunicación? ¿Te acordás? Sí. Vos que sos de comunicación, Sofi, tengo justo... Que es como que viene, ¿no? Bueno, la televisión, podemos reemplazar religión por televisión y es un poco lo mismo. La televisión es el opio del pueblo, muchos lo pusieron. El fútbol, la televisión y el amor. Para mí el amor es el peor. El amor lo pusieron, es el peor de todos los ensueños narcotizantes. Pero, digo, es la idea como en la aguja hipodérmica era una hipótesis que decía como que la televisión venía y nos inyectaba directamente lo que ella quería que nosotros creyéramos. Como que viene la religión, está ahí el ser humano copado, libre, puro, dueño de sí mismo, y viene la religión y te caga la cabeza. Parece que el análisis de Marx,
digamos, no es que sea opuesto a ese, pero me parece que está faltando, va una capa sobre todo más profunda, que es la explotación del hombre por el hombre, en un sistema capitalista que es este último estadio en el que vivimos, donde de por sí se vive enajenados, sin ningún tipo de aspiración a la realización o a la plenitud de nuestras acciones, genera en un ser humano partido, quebrado, desigual, que vive su miseria existencial, genera entonces la necesidad del opio religioso. Porque cuando vemos que la gran mayoría del mundo no solo la pasa como el orto, sino que vive una vida de mierda, en el sentido de en qué se nos van las horas, de en qué se nos va nuestra fuerza, digamos, vital, como fuerza de trabajo, pero también como fuerza existencial. ¿Cuánta gente, digo, una gran mayoría que trabaja todos los días de sol a sol? ¿Para qué? Para sobrevivir. Entonces, ¿cómo no va a aspirar a la religión como una especie de remedio, de medicina? Porque todo eso está en el opio también. De ensoñación narcotizante, somnífera pero al mismo tiempo dadora de placer. Ojo con el opio. No solo te empelotudiza, te alenta y te permite ser dominado por el poder, sino que la pasás bien. Cuando estás ahí, en estado alterado, no hay sufrimiento. Sufrimiento hay en la vida real. Es la gran discusión que hay alrededor de las drogas, que es suponer la alteración de la percepción frente a un mundo real en el que está naturalizado que estamos teniendo una percepción normal. O sea, ustedes están ahora en sus casas viendo toda esta clase a través de streaming y creemos que en todo esto que está sucediendo no hay ningún estado alterado. Por favor. ¿O creo yo que mientras estoy hablando y estoy dando esta clase no estoy absolutamente influenciado por todo lo que me pasó hoy en día desde que me levanté a las 6:30 de la mañana y lo que me viene pasando en los últimos 2 años con mi vida laboral, afectiva? Digo, ahí hay una interesante problematización de aquello que se considera un estado alterado y sobre todo del tipo de efecto que produce. Y digo esto porque si no, es pensar que ese dominio es como ponderar del opio solo la faceta de alentamiento, ¿no? de estupidización. Porque es cierto que en los comederos de opio, en los lugares donde se fumaba el opio, aparte era como la droga de esa época. Y el opio genera, ¿sí?, como un cuerpo que se relaja demasiado, queda completamente tirado. Entonces hay como una lectura de ese rasgo opiáceo. Me encanta opiáceo, me encanta. Ese rasgo opiáceo puesto o asociado con un cuerpo que se entrega. Pero lo que al mismo tiempo genera es una sensación de placer. De un placer como un efecto que de algún modo está resolviendo, por decir así, o está compensando la sensación de miseria que se vive en el cotidiano. Esa sensación de miseria, por más que uno la naturalice como algo que le tocó vivir, no deja de, digamos, producir, ¿no?, un efecto nocivo. Digo, a ver, es la misma lógica para mí, por ahí me voy a la mierda con esto, pero es la misma lógica que hace que uno se enganche con la exageración permanente que vivimos en los medios de comunicación.
¿Por qué nos copamos con las películas de acción, con las historias románticas pedorras? Porque hay algo en esa exacerbación afectiva, de acción, de aventura, que de algún modo genera una identificación frente a una vida que cuando la vemos y nos vemos nos resulta absolutamente grisácea. Tiré grisácea por opiácea. Opiácea y grisácea. Ahí tienen una excelente relación poética entre dos conceptos para flagelarnos, ¿no? Entre la vida pende entre el opio y el gris. Ahora, dicho esto, y entendiendo, digamos, esta nueva lectura, que no es nueva, digo, que me parece, de nuevo, que en Marx es más importante entender a la religión como algo a lo que obviamente se va a volcar, digamos, un pueblo desposeído. Entender, como dijimos ya, y yo sé que muchos ya opinaron en el chat, después vamos a abrir ahora en pocos minutos a preguntas, pero digamos, cómo de algún modo ese opio sigue vigente. Y casi que les preguntaría, ¿es posible una realidad sin ese dispositivo? ¿Podríamos realmente asumir la materialidad y finitud de un mundo en el cual, porque también hay una lectura, me perdí un poco, pero ordenémonos. Lo que quiero decir es, hay una lectura de ese opio que tiene que ver con la acción decidida de un poder que desde la economía se aprovecha, ¿no? De algún modo se aprovecha de la finitud e instala su propio interés como interés primigenio. Ahora, desde un punto de vista ontológico, uno puede decir que, digamos, quiero diferenciar estas dos cosas. De un punto de vista económico-político, uno se visualiza a sí mismo siendo oprimido. Y entonces encuentra en el opio una manera de salvación y de redención. Ahora, de un punto de vista ontológico, y más allá de la opresión, si pudiésemos pensar más allá de la opresión, uno se encuentra finito, falente. Y también necesita de ciertos opios, podemos hacer una lectura, por eso digo, más ontológica que política, pensando que siempre vamos a necesitar algún tipo de remedio, de placebo, de fármaco, como decíamos la clase pasada, para lidiar con esa herida originaria que es sabernos que nacimos para morir. Y entonces el opio ya no tiene que ver, ya no está al servicio de un poder concreto, el capitalismo, sino que hasta podemos pensar, primero, digamos, esa necesidad de aferrarnos siempre a alguna realidad mejorada, a esa promesa imposible de la que hablábamos al principio de la clase, o incluso repensar el lugar del capitalismo, ¿no? Benjamin tiene un texto inconcluso que se llama El capitalismo como religión. Tremendo texto, donde dice, ojo con el valor de culto, lo que Marx llama la fetichización de la mercancía, que por ahí lo conocen, ojo con el valor de culto que depositamos en los objetos de consumo. Porque también ahí se juega una forma religiosa que no se presenta como tal. Yo creo que el gran éxito de la religión es que sigue más viva que nunca, pero invisibilizada. O no somos religiosos cuando idolatramos a la patria, cuando idolatramos al amor, cuando idolatramos a Messi, cuando idolatramos a quien zorongas se les cante. No quiero dar más nombres para no entrar en quilombo, pero bueno, toda idolatría supone un acto de desplazamiento, de proyección de esa, digamos, situación, si quieren así como de desarme, en una
posible realización en otro lado. Messi mete los goles, loco. Nosotros no le pegamos, pero ni cerca. Y en la novela, los amantes la pasan bárbaro. Nosotros ni sabemos lo que es la palabra pasan, ¿no? Ni siquiera bárbaro. ¿No? Hay ahí, digamos, el mundo del espectáculo es un mundo muy religioso. Aparte tiene todas las categorías. Digo, no hay lugar de mayor espectacularización que el ascenso al cielo a través de la intermediación de los ángeles. Los ángeles en el cielo parecen los Susanos de Susana Jiménez, más o menos. Hola Susana, te estamos llamando, queremos... Está bailando, Sofi, una cosa inconcebible. ¿Qué dice el sentido común? Bueno, ya está. Otra cosa que digo, no, nada, saco el sentido común, vamos a... ¿Qué nos quedan? 15 minutos. Así hacen preguntas, que da para mucho. Quiero deconstruir un poco los tres conceptos, ¿no? En lo que queda. Religión, opio y pueblo. Parece que la clave está acá. Del opio algo ya dijimos. Es interesante pensar cuando Marx dice la religión es el opio del pueblo, si se puede estar refiriendo a algo más, ¿no? La guerra del opio es una de las guerras más importantes que se dan en el siglo XIX también. O sea que el opio además era, digamos, una mercancía valiosa. También es cierto que el opio tiene como distintas lecturas. La lectura del sentido común, obviamente que es una droga nociva, está prohibida. Saben que es una derivación de la amapola. Tiene origen vegetal. Hay muchos autores que han trabajado el opio. El opio ha dado claramente también y ha sido defendido ambiguamente en algunos casos, en otros más directo, como una especie de, digamos, responsable no, digamos, pero causante de cierto vuelo imaginario a la hora de pensar el arte. Baudelaire tiene un artículo, Charles Baudelaire, llamado Los paraísos artificiales. Y Baudelaire tiene los poemas al hashish de esa época. Le escribe al opio, le escribe al vino, ¿no? A la embriaguez. No, ¿sabes de qué me acordé? De El almuerzo desnudo, de William Burroughs, donde aparece ahí el opio con todo. Me acuerdo de la película, que creo que es de Cronenberg. Bueno, después la buscamos. El almuerzo desnudo, tremenda la película, porque creo que es un Cronenberg. Cronenberg es un director para disfrutar y padecer. Pueblo. Déjenme decir algo, que es la palabra menos trabajada de la frase. Dije mucho de la religión, pero termino con la religión. Pueblo. Usos de la palabra pueblo. ¿Se copan? Anoté 5. Porque viste que no le dan bola. Es como la religión es más, seguramente muchos de ustedes creían que la frase es: la religión es el opio de los pueblos. Hay todo un tema con la traducción, pero tenemos 5 usos, vamos a abrir 5 usos en español. Pueblo puede ser todo el pueblo. Vos, yo, todos. O sea, es como si dijésemos la religión es el opio de la sociedad. Sería como homólogo a sociedad. Como que equivale a todos. Cuando se nos dice el pueblo argentino ha votado a sus representantes, pueblo es sinónimo de todos. O sea, todos estamos de algún modo sujetos a los efectos narcotizantes del opio religioso. O están los Illuminatis que zafan o que se ponen las escafandras o que no fuman. 2. Pueblo, en un contexto exactamente opuesto, remite a los excluidos, a los que quedan afuera. El vulgo, la muchedumbre,
los descamisados, los desclasados. Esto es cosa del pueblo, ¿no? Remite a un tercer sentido que es a lo popular. Saben que la palabra pueblo es una derivación del latín populus, que se oponía a senatus en realidad en el latín romano, en los romanos. Eran los jóvenes. Pero pueblo en ese sentido es cosa del pueblo, ¿no? Como quien dice, quien visualiza al pueblo como a los sectores más marginales. En estos dos sentidos se juega ahí una ansia interesante, porque si el pueblo es al mismo tiempo la totalidad, o sea, es la totalidad y al mismo tiempo es la parte que queda fuera de esa totalidad. Popular. Qué término, qué problema. Más para la filosofía, ¿no? Otra categoría que se asocia a pueblo. También pueblo es como una ciudad pequeña, ¿no? Es, demográficamente hablando, un pueblo es, digamos, un conjunto de personas viviendo en una comunidad, pero desde un punto de vista más demográficamente pequeño. Creo que este sentido no va acá. Y hay otro sentido más, sí, más de comunidad, como quien dice no sé, el pueblo judío, por ejemplo. O sea, como quien piensa el pueblo ya más cercano a una cultura específica, ¿no? Digamos, que comparten determinadas costumbres. Tampoco, ¿no? Acá está más directamente ligada la frase ¿a qué? ¿No? ¿Quiénes son, de nuevo, los depositarios de esas fuerzas de poder que hacen de la religión un camino de sujeción y de, digamos, enajenación? La palabra clave, y ahí me meto con religión, es la palabra alienación o enajenación. Digamos, en las versiones más clásicas del marxismo aparece este término que Marx introduce en sus manuscritos económicos filosóficos de 1844. O sea, basta, les digo todo lo que escribió antes de los 30 años. Escribió La cuestión judía en 1843, Contribución a la crítica y la filosofía del derecho de Hegel en el 44, los manuscritos en el 44, las tesis sobre Feuerbach en el 45, la ideología alemana en el 45, la Sagrada Familia en el 45, la miseria y la filosofía en el 47, el manifiesto comunista en el 48. A los 30 años, cuando nosotros estamos aprendiendo a tirarnos un pedo en el año 48, 30 años. Me perdí, no importa, me quedé con los años y me fui a la mierda. No sé por qué di vuelta a esto. Espérenme un poquito. Voy al final. Vamos a deconstruir el concepto de... Qué mal, me agarró. Tengo un temita con los años. Bueno, la edad es mi opio. Bueno, ven ahí el término opio tiene como esta dualidad, ¿no? Como uno dice, este es mi opio. ¿Qué estás queriendo decir ahí? Que es algo, digamos, que te... el término enajenación era, ¿ven? Gracias, acá tengo un equipo que está en otra. Por suerte, cada uno hace lo suyo para que esto funcione. Miren si además tienen que escuchar una clase sobre Marx y no sé qué. El término enajenación o alienación es lo mismo, alienación o enajenación. Alienación. ¿Se ve? ¿Sofi? A ver, todavía no apareció en pantalla. Ok. El término alienación. Lo ponemos abajo. Fíjense que está alien. Este prefijo al tiene que ver con otro. Enajenación. ¿Por qué no escribo con el rojo, no? Está ajena acá, que tiene que ver con la otredad. Se ve. Bárbaro.
que tiene que ver con la otredad. Pero, ¿por qué? Porque, ¿qué es la enajenación o la alienación? Marx escribe en los manuscritos en el año 44, el hombre alienado. Es como un famoso texto que todo el mundo seguro lo ha estudiado, si ha hecho alguna materia de sociología o de ciencia política, donde se muestran las 4 formas de enajenación que se producen en el trabajo. Pero básicamente la enajenación o alienación es un estado, digamos, de falsificación de lo que se supone que es la naturaleza de lo humano. Y entonces cuando uno está enajenado, viste que vos la palabra la usás en el cotidiano como estoy alienado, como no soy yo mismo. Es cierto, uno no es uno mismo, sino que uno cuando está enajenado es lo que otros necesitan que uno sea. La diferencia en el planteo de Marx es que la enajenación se supone que funciona bien cuando uno no se da cuenta de que está alienado. Y ese no darse cuenta es que vive normalmente. Todos nosotros estamos enajenados cuando creemos que cuando trabajamos estamos siendo nosotros mientras trabajamos y realizándonos en lo que somos, cuando en realidad, por estar enajenados, estamos siendo no lo que nosotros queremos ser, sino lo que otros necesitan que nosotros seamos para ellos ser lo que ellos quieren ser. Trabajamos para el placer de los otros. Marx asocia el obrero a la prostitución. Me la guardo para la clase de Foucault, porque está en juego un tercer factor ahí que es la sexualidad. Pero Marx ya usa el término prostitución para hablar de la explotación. La religión, lo que quiero decir con esto es, la religión es opio. ¿Por qué? Porque en el planteo de Marx, lo que genera la religión es una especie de marco metafísico o sobrenatural que ratifica nuestro lugar asimétrico de opresión. Esta es la clave. Como si les dijera, si empezara al revés, como si les dijera, todo sistema de poder necesita de una narrativa religiosa para terminar de aposentarse de que el sometido se crea que su lugar de sometido está bien. En la cuestión judía, que hay que leerlo junto, la cuestión judía para mí, todo el joven Marx, los escritos juveniles la rompen. A mí es lo que más me gusta porque, bueno, Evita, ¿cómo estás? Hablando de Marx. Lo dejo para otro momento. Los textos juveniles de Marx, le decía, son los más filosóficos. A mí me gustan mucho por eso. Y en la cuestión judía aparece como esta relación entre la religión y la política, ¿no? Me parece fundamental entender ese concepto. La religión genera como una doble ciudadanía, dice Marx, ¿no? O sea, todos nos creemos que ante los ojos de Dios somos iguales. Pero después, en el mundo real y concreto, no lo somos. Lo que pasa es que la teología religiosa nos hace creer que todos somos iguales ante Dios. Horizontaliza falsamente en el cielo lo que en la realidad concreta, social y material es una situación de desigualdad permanente. ¿Qué dice Marx? Esto se traslada a la política. En la sociedad capitalista, diríamos nosotros, en las democracias liberales, el Estado político nos hace creer que todos somos ciudadanos iguales ante el Estado, pero en la realidad material concreta y social, esa igualdad no existe. Es cierto que el voto del obrero y el voto del burgués valen lo mismo, pero esa es una especie de narrativa o ilusión religiosa puesta ahora en la política. Lo que el cielo era para la religión, el Estado es ahora para la política.
Y uno todavía vive atravesado por esa doble ciudadanía, porque se cree o se convence de una falsa igualdad ante la ley, que la es, no es que es falsa la igualdad ante la ley, lo que es falsa es que esa igualdad ante la ley enajena o encubre la desigualdad propia de la realidad económica social. El mismo planteo, si quieren, se los dejo, esto, clase de Foucault, vamos a meter género, ahí obvio, filosofía de género en la clase de Foucault, es lo mismo que plantea hoy el feminismo, donde de nuevo la supuesta igualdad jurídica entre el varón y la mujer después no se plasma en una igualdad de hecho en la realidad material concreta. Es cierto que jurídicamente tenemos los mismos derechos, pero de nuevo hay una doble realidad. Este es un dispositivo religioso que de algún modo permanece y se reproduce permanentemente. La clave de la frase me parece que tiene que ver con eso y voy terminando. Tiene que ver con entender entonces este funcionamiento de una realidad paralela que no hace más que generar o crear una ilusión para sofrenar, reprimir y hasta normalizar una forma de vida donde los que menos tienen conciben, consideran y creen que su lugar es un lugar correcto y por lo tanto no hacen nada para salirse de allí, sino que al revés, están convencidos que sosteniéndose en ese lugar van a tener entonces el futuro de algún modo asegurado. Quiero terminar con un relato, lo quería decir desde el principio, le voy a meter acá al final, un relato que trae Gershom Scholem en Las corrientes de la mística judía, no me acuerdo bien, lo tengo por acá, el libro, Las corrientes tradicionales de la mística judía, que después lo retoma Derrida, Blanchot, Agamben, porque es fascinante, que es que un día vieron que en lo que es la religión judía, a diferencia de la cristiana, el Mesías todavía no llegó. Lo están esperando. Y esa idea de promesa es una idea ordenatoria de una realidad, digamos, en falta, ¿no? Porque hasta que no llegue el Mesías la cosa no termina de cerrarse. Entonces cuentan que un día llegó el Mesías a Jerusalén y que uno de los habitantes lo vio y lo reconoció. Y cuando lo vio se le acercó y le preguntó, ¿sos el Mesías, no? Sí, le dice el Mesías. Dice, te estamos esperando, ¿cuándo vas a venir? Muy loco, no pudo aceptar que había llegado, porque la lógica de la promesa es que nunca se cumpla y de ese modo justificar un estado de injusticia eterno. ¿Vamos a las preguntas? Bueno, dale. ¿Cómo no? Han pasado por muchos estados el chat de hoy. Hubo un momento de querer hacer la revolución y ahora decayó un poco. Y bueno, siempre perdemos. Es como... Cristina pregunta, ¿por qué entonces no funciona el comunismo? Es un gran debate, ¿sí? Es un gran debate. Quiero, marcar básicamente dos posibles lecturas. Digamos, pensémoslo así, digamos. Hay una teoría y hay una práctica. Ustedes saben que el marxismo, sobre todo a partir de las tesis sobre Feuerbach, lo que propone Marx es una especie como de, digamos, de relación intrínseca entre lo teórico y lo práctico. Que es raro, porque nosotros estamos muy acostumbrados al binario separado entre lo que es la teoría y la práctica, y acá la propuesta es como que funcionen juntos. Famosa la tesis 11 sobre Feuerbach, famosa, no sé si... Yo creo que sí, la conocen, que dice, la filosofía no ha hecho otra cosa hasta ahora que explicar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. O sea, una filosofía al servicio de la explicación especulativa es cómplice
de los privilegiados de siempre. Si la filosofía no es o no brinda herramientas, armas para la acción concreta en la transformación de la realidad, es paja. Y les juro que discutimos en otra oportunidad qué es la paja. De hecho, les cuento que vamos a hacer con Luciana Pecker de Construir el Amor en Cuarentena el domingo 19 de julio, así aquí, en este mismo formato. Y entre otras cosas vamos a hablar del amor en cuarentena, obvio, de la paja. Teoría y praxis. Tenemos como dos opciones. Una que van a decir los defensores del marxismo, que la teoría de Marx está buena, que la teoría tiene sentido, sobre todo su crítica al capitalismo y algunas de las propuestas más propositivas, pero que hasta ahora ningún sistema institucional histórico ha sabido llevarlas bien a la práctica. Como que le echas la culpa a aquellos que han aplicado la teoría. Es como decir, el amor ideal y copado existe, lo que pasa que ningún ser humano todavía lo ha sabido o ha podido vivirlo de manera plena. Por ahí me fui a la mierda, porque el amor no es una teoría, ¿no? Pero digo, le echás la culpa a los que lo aplicaron, a los que lo ejecutaron. La otra lectura sería la contraria, que sería, como cada vez que el comunismo fue puesto en práctica, salió medio como el orto, que también es discutible que haya salido como el orto, ¿no? Digo, no es discutible el estalinismo, por lo menos para mí, creo que para la mayoría, pero sí es discutible en el sentido de que por ahí, si uno lo piensa en lo micro, en ciertas organizaciones cooperativas, incluso algunas realidades en algunos países, pero ponele que haya salido como el orto, tomémoslo como generalización, entonces es que hay algo de la teoría que no funciona, porque una teoría que esté bien hecha no debería tener tantos problemas de aplicación. Nada, cada uno se queda con lo que quiera. A mí me parece que el comunismo, voy más en esto con Derrida, para mí el comunismo es más, está más cerca al lenguaje inclusivo, ¿vieron? A lo que para mí es el efecto. Para mí el lenguaje inclusivo nunca tiene que volverse una nueva gramática, sino que es una especie como de alerta permanente que denuncia cómo detrás de la gramática normativa se esconde una relación de poder. Para mí el comunismo es más un gesto de reacción que está siempre mostrando desde su postulación ideal cómo el mundo en el que vivimos, que se presenta como un mundo supuestamente, digamos, copado, lo que esconde detrás de esa presentación es una injusticia permanente. Es eso el comunismo, es meter el dedo en el orto, ¿no? Es eso, me parece que tiene más ese efecto. Me quedo más con el elemento más revolucionario, por decir así, que con el elemento más propositivo. Sofi. Nos dicen, ¿la promesa es como el deseo? Mirá ¿para dónde nos vamos? Empezamos con Freud y Marx. La promesa es como el deseo. Yo creo que sí, y no estoy en contra, ¿sí? No es que estamos en contra. Parece que lo que hay que ir ahí es como deconstruyendo la idea más bien eficientista, productivista, resultadista, resolutoria, de que si el deseo no se satisface, entonces hay algo anómalo, ¿no? Por ahí lo anómalo es la ilusión de que ese deseo se satisfaga. Por ahí lo anómalo es creer que la promesa tiene que ser cumplida. O sea, digo, para la gran mayoría de la población religiosa mundial, el Mesías llegó y el mundo es una verga igual. Digo, o sea, no es que se resolvió algo, ¿no? Perdón. Sol nos dice, ¿quién vendría a ser el opresor absoluto?
Y también en relación a esto, Melina nos pregunta, Darío, ¿pensás que alguien se asume como opresor o en la propia historia uno siempre es el oprimido? ¿Qué les pasa que están tan on fire hoy? Tremendo. Qué preguntazas tan buenísimas. Así que primero agradecer eso, la buena onda, la perspicacia, la agudeza, ¿no? En el marxismo propone una teoría del poder donde el opresor, el poderoso, tiene nombre y apellido. Se llama el capital. ¿Sí? Piensen que hablamos del Marx del siglo XIX, donde todavía, digamos, los dueños de los medios de producción pueden ser, digamos, contados con los dedos. Y entendemos que después, si quieren, y déjenme que lo diga así, la gran, digamos, falencia del marxismo es que 150 años después, 170 al día de hoy, no, o sea, necesita como reinventarse a la luz de cómo han cambiado en la materialidad las formas del poder. Porque ya no está claro hoy dónde está el poder. La teoría del poder de Foucault, que vamos a ver en la octava clase, es muy deudora de Marx, pero también busca de algún modo como dar cuenta de una realidad material diferente. Dicho esto, quiero decir que nos resulta mucho más fácil, tranquilizador y ordenador que el poder tenga nombre y apellido. Porque ese opresor absoluto, si yo lo designo con un nombre, me puedo dar hasta el lujo de pensar que lo puedo tirar abajo. En cambio, con la teoría Foucaultiana del poder, cuando el poder está en todos lados, digo, ¿a quién le haces la revolución? Y más cuando te das cuenta que el principal reproductor del poder sos vos mismo. Entonces, en Marx hay algo de ese opio con el que al principio la clase medio sarcásticamente invertía el planteamiento, ¿no? de la idea, porque tal vez hay algo opiáceo farmacológico, no narcotizante, farmacológico, medicinal, en la idea de que hay un poder absoluto externo a mí, con el que me puedo pelear, al que le puedo echar la culpa de todo y yo no hacerme cargo de nada. Ahora, en términos marxistas, el poder capitalista, o sea, tiene que ver con los dueños de los medios de producción para los cuales todo el mundo trabaja y tiene una relación de dependencia. Si la pregunta es más abstracta, ¿hay un opresor absoluto? Yo en eso soy más Foucaultiano. Creo que no, ¿no? Que el poder, digamos, se ejerce y se ejerce todo el tiempo y por todo. Me cuesta pensar de esa manera. Eli nos pregunta, ¿dice algo Marx sobre el amor en el mundo capitalista? No que yo sepa, pero no que yo sepa, sí, digamos, seguramente habrán muchos desarrollos después neomarxistas sobre eso. Sí tengo esta idea de la familia, ¿no? En el manifiesto comunista Marx dice esto de los obreros no tienen familia, entendiendo que, digo, para decirlo medio crudo, ¿no? Que en general el obrero deja a su familia para salir a trabajar, ¿no? Y con su trabajo muchas veces trabajar para que el capitalista pueda disfrutar y vivir realizado con su familia. Tomen el caso emblemático de una empleada doméstica que deja a su familia para poder ir a cuidar a los chicos de las familias burguesas que viven su posibilidad de realización porque alguien que dejó su familia trabaja en pos de la vida familiar del que posee, ¿no? Es una relación que está hasta naturalizada, ¿no? Me parece que ahí hay que entender por qué ese fantasma del manifiesto comunista es fundamental como para esclarecer esas relaciones de fuerza. Estefanía dice, después de esto no me pidan que hoy mire Dark. Yo voy por el capítulo 2 de la temporada 3. ¿Vos? Yo también. No, voy por el 3. Amo Dark, pero lo voy, o sea,
todas las noches uno, porque si no te agarra una especie de atolladero. Son 8 aparte nada más. Son 8, mal, ¿eh? María Giannini pregunta, ¿el buen salario sería el opio del asalariado para que se crea libre y siga entregándolo todo? Te amo, María Giannini. Tremendos, ¿no? Nunca, porque es como la crítica, digamos, de la izquierda dura al benefactorismo, a los modelos socialdemócratas, incluso a los gobiernos populares, ¿no? Como que de algún modo no resuelven el problema de cuajo. Pero tiene que ver con lo que dijo María. O sea, si el salario es siempre una expropiación del valor de tu trabajo, no hay mejor manera de expropiar tu trabajo que un buen salario. Porque si vos, asalariado, cobrás muy bien, nunca vas a reclamar que en realidad con tu trabajo el valor que se generó, la ganancia que se lleva el capitalista, siempre es mayor del trabajo que vos generaste. Entonces, el capitalismo se dio cuenta, diríamos en algún momento, que era mucho más efectivo pagarle bien al obrero que tenerlo no solo explotado en términos, digamos, de plusvalor, sino también en términos concretos. Digo, la idea de explotación es una idea técnica, no es una idea moral. Un asalariado explotado no es un asalariado al que no lo dejan ir al baño o que lo tienen trabajando en condiciones infrahumanas. La explotación se mide por el porcentaje de plusvalía, por la diferencia entre lo que el obrero recibe a fin de mes de salario y lo que el capitalista se lleva por el trabajo de esa persona. Entonces vos podés ganar un montón de plata y que el patrón te trate bien, te dé besitos, te haga regalitos, te deje faltar cuando quieras. Ahora, si con tu laburo lo único que generás, y cobrando bárbaro, es que el capitalista siga ganando cada vez más, la explotación es mayor. Uno podría decir, bueno, me chupa un huevo, digamos, que se lleve, yo con esto estoy contento. Nada, yo ahí no juzgo. Digo, cada uno hace de su culo un jardín. Está mal lo que dije, pero la dejo abierta. Cada uno decide, en definitiva. Yo he tenido fluctuaciones, ¿no? Pero es cierto que si uno piensa realmente en un mundo u otro, digamos, es como despejar eso. Digo, en el fondo se está jugando. Marx, en algún texto, en los manuscritos económicos filosóficos, habla del trabajo del obrero casi como no solo una creación, sino como, creo que dice algo así, como si fuesen sus hijos. O sea, en cada producto que vos hacés, digamos, va tu ser en eso. Te lo están robando. Digo, ya no es un tema de cuánta guita ganás, más o menos. Digo, estás laburando para que otro se la lleve. Cuando empezaste la clase, alguien dijo, Marx nunca usó el término cangurito, y fue Martín Rechimusi. ¡Rechi! Te extraño, quiero que estés más días en lo intempestivo, pero bueno, te esperamos los viernes, que es el Día del Señor, para los judíos. ¿Sos judío, Rechi? Guadalupe pregunta, ¿es soportable una vida entera sin ese opio que te rescate en algún momento? Me encanta, ¿cómo se llama? Guadalupe. Guadalupe, que te rescate, tremendo que te rescate. O sea, ya le damos, digamos, un propósito salvífico al opio. Y bueno, tiene algo de eso. Es una anestesia, ¿no? Sería como el otro término. Como una anestesia. Lo podés leer ahí. Te anestesian y te empoman, ¿viste? Porque la anestesia, vista como eso. Ahora, si lo pensás desde la positiva, y es soportable, y no. Pero en el fondo sabés. Hay como un autoengaño originario, ¿no? Como que en el fondo sabés que está todo mal. Y entonces decís, bueno, pero me aferro a esto para aliviarme un poco. Pero esta sensación de que en el fondo sabés, me parece que esa amargura no te la sacás nunca. Si no cambia la cosa de raíz, ¿no? Daniela pregunta, ¿la educación no es también una forma de poder?
La educación es otra de las estructuras. Hay una famosa forma que explica Marx esto, que después fue muy revisada, que es separar, ¿se acuerdan los que estudiaron esto en base económica o estructura y superestructura? ¿No? Donde aparece otra frase famosa de Marx que dice, no es la conciencia la que determina el ser, sino el ser social el que determina la conciencia, ¿no? Cuando uno piensa que el pensamiento de algún modo está transformando la realidad, Marx lo que dice es, pensar es un efecto de la vida material, ¿no? Digo, la filosofía, la ciencia, el arte, la religión son, digamos, justificatorios de una realidad material desigual, con opresores y oprimidos. Entonces, digo, así funciona, ¿no? La superestructura. La superestructura lo que está haciendo, y ahí añadimos el derecho, añadimos la ley, añadimos la política y añadimos la educación. Entonces, cuando se discute educación, lo que se está discutiendo es lo que se discute siempre con este tema, gente. ¿Reforma o revolución? No sé, porque puse dos manos como uno y uno. ¿Reforma o revolución? O sea, ¿qué es una escuela que forme ciudadanos libres? Porque en definitiva, si la escuela lo que hace es ratificar un sistema enajenado, vos podés ser un maestro divino, abrirle la cabeza a los chicos, pero estás reproduciendo el sistema. Una pedagogía emancipatoria parecería que en el fondo no puede sino ser revolucionaria, en el sentido de que hay algo ahí que tiene que implotar. Y está siempre jugando en ese borde, ¿no? Que también es un borde que tiene que ver con el afuera y el adentro. Parecería que entonces la única forma de salirse es estar en un afuera. ¿Pero qué es el afuera hoy? Es como el mismo debate que tuvimos recién con la pregunta de la compañera anterior acerca de si un buen salario no termina tapando, ¿no? Digo, una educación progre, por decir así, no termina también, digamos, tapando, pero es el problema que tenemos los progres. Digo, ser progres, tener ese... estar atravesados por esa paradoja, que de algún modo estamos todo el tiempo postulando una realidad a otra, pero en un sistema que de algún modo estamos reproduciendo. Alfonsina pregunta, ¿por dónde me recomendás empezar a leer a Marx, Darío? El Manifiesto Comunista, de una. Manifiesto Comunista, ya te lo bajás, te lo comprás. Hay una edición de... Este sí lo tengo... ¡Ay, no encuentro nada! Acá está. ¡Qué estiramiento! Gracias a mi profesora de yoga. Manifiesto Comunista. Acá, la edición de siglo XXI. Y sí les recomiendo de frente, este libro no pueden no tener. La antología de Marx, la selección e introducción por Horacio Tarcus, que es un intelectual argentino de los que más sabe sobre Marx. Y están como muchos de sus textos, no todos, primero analizados por Tarcus, pero después con una selección de sus fragmentos más importantes. Siglo XXI, este libro hay que tenerlo, porque siempre a Marx uno vuelve y cuando están las citas más importantes, pero empezá por ahí, por el manifiesto. Romina pregunta, ¿la moda es el opio de la revolución? Y quiero decir que por acá anda Daniela Lucena en el chat. Dani, cierto. Bueno, Daniela Lucena, que va a dar un curso de arte y moda, no lo pueden perder, imperdible el curso. Búsquenla, Daniela Lucena con C, socióloga. Dani sabe mucho de Marx. ¿Saben por qué sabe mucho de Marx? Porque ha dado durante más de 20 años clases en secundario, en terciarios, explicando a Marx. Para mí, esto que me pasaba con mi preceptor, ¿no? Poder explicar a Marx, digamos, básico para que se entienda desde el vamos, me parece que
Nada, habla bien de que uno tiene que manejar mucho contenido para poder después divulgar de ese modo. Nos dejó un comentario por acá antes y puso: el estado alterado también condujo a perder la forma humana, como la búsqueda de un sujeto sujetado que rehúye a los sentidos comunes cristalizados. Te amo, Dani. Pero bueno, es un poco... Y Dani trabaja moda ahí, ¿no? La pregunta es si la moda es... El opio de la revolución. Me perdí ahí. Como que la revolución está de moda. La moda es el opio de la revolución. Claro, puede ser también como que la revolución te exige estar todo el tiempo renovándote, ¿no? Pero ahí estás hablando de la revolución no en términos sociales. Hay otra idea de revolución que tiene que ver con estar todo el tiempo rompiendo y transgrediendo el lugar en el que uno está. Sí, puede ser que hay algo de eso, ¿no? Esa necesidad. Es un opio en el sentido de que te exige estar todo el tiempo en la vanguardia, mostrando cambios. Acá hubo un diálogo entre dos en el chat que lo quiero traer A ver qué opinás. Romina pone: ¿no es algo contradictorio que Marx no haya sido un laburante y que venga de una familia burguesa? Y Roberto le responde: de haber sido un laburante no hubiese sido Marx. ¿Qué opinás? Me encanta el diálogo. Me encanta el diálogo. Sí, yo qué sé, está muy... Son debates como muy, muy vivos, ¿no? El Che Guevara ni hablar, si lo pensamos también de su proveniencia. Hoy está muy fuerte también en lo que es el feminismo, ¿no? ¿Qué pasa ahí con quién es sujeto válido para hablar, ¿no? Sobre todo cuando un varón, por ejemplo, habla de feminismo, y que claramente, digamos, siendo que los varones de algún modo venimos ocupando en ese sentido asimétrica y opresivamente lugares que podrían tranquilamente ocupar las mujeres, ¿no? Que tranquilamente no, por eso también la revuelta y el cuestionamiento. Entonces cuando uno dice de quién es sujeto de la enunciación, y bueno, está puesto un poco en juego en la misma proclama feminista, digamos que, justamente que el varón no hable porque él, si está hablando, está ocupando un lugar que podría ocupar una mujer. Pero no deja de ser un problema, ¿no? Digo, sobre todo cuando por ahí lo que dice es algo que puede ser absolutamente más escuchable, ¿no? A veces me acuerdo de algunos debates feministas en relación a eso, algunos varones que, digamos, hablando, llegaban más a la opinión pública justamente por el hecho de ser varón. Pasa con Marx, pasa lo mismo. No era un laburante, obviamente. Es más, de la persona Marx no se habla muy bien. Yo en ese sentido lo planteo como problema, lo tomo y lo planteo. Me encanta el diálogo, digo, porque están las dos posturas. Sí creo eso, ¿no? Creo como que hay momentos que hay que separar la obra del autor, que las ideas marxistas exceden a Marx. No solo exceden en el sentido de que se han reinventado, revisado y reconfigurado, sino también que exceden en términos a la intención del autor. Yo qué sé. Lo que importa es cómo se las recibe y qué se hace con eso, ¿no? Entonces, es paradójico, vamos a contestarle al planteo, es paradójico si uno quiere analizar el caso Marx. Y te diría, en el caso de Marx puede ser paradójico. Ahora, la teoría marxista, para mí, no se cae porque Marx no era obrero. Ahora, si querés aplicar la teoría marxista en el caso de Marx, tenés ese caso problemático, pero tenés 2 millones de casos que no, digamos. Entonces, minimizar la teoría de Marx a partir de la paradójica situación de su autor es como una forma... Entonces como que le quitas todo lo productivo y copado que puede tener la teoría para la gran mayoría de los casos que no son justo el de Marx. Romina pregunta: ¿el arte es la posibilidad de combatir el opio? Y hubo como... Depende, ¿no? Las industrias culturales parece que son opio puro. Ya. Y hubo toda una discusión. Bueno, Daniela Lucena ha trabajado, si está ahí todavía, se debe haber ido ya a esta altura, pero ha trabajado mucho arte y política, está muy presente, digamos, sobre todo en el debate, en la misma Unión Soviética hubo un gran debate
acerca de cuál es el rol del arte. El arte y la vanguardia, ¿no? Esta idea vanguardista de que uno, digamos, de algún modo estetice su propia vida. La principal obra de arte es uno mismo. Entonces, ahí hay una relación más directa. También se puede pensar al arte como la religión, como una de las tantas formas de enajenación. Belu pregunta, ¿hoy en día hay este tipo de pensadores? Y ya no, ¿no? Parece que ya no. Sí, por ahí por lo disruptivo puede haber algunos, pero no, digamos, o sea, Marx escribió de economía, de política, de sociología, de filosofía, y un pensador que antes de los 30 años haya tenido esta especie de inventiva, me parece que no. Julia pregunta, ¿el proletariado es Dios? ¿Y el término justicia divina se puede equiparar al de justicia social? Tremendo, tremendo. El proletariado es Dios. Bueno, no, diríamos, sí, el proletariado es el sujeto político y revolucionario. Es el transformador de la historia. No sé si hay un Dios ahí en el marxismo, diría que es el conflicto, ¿no? Pensé que la gran diferencia que plantea el marxismo con otras teorías sociales, ya hablo más desde la sociología, es que para el marxismo la sociedad es un campo de conflicto y no hay una intención ni de conciliación ni de armonía, sino que el conflicto necesariamente se resuelve en opresores y oprimidos, ¿no? O sea, no se resuelve con una revolución que rompa de raíz el planteo. Margarita pregunta, y ya es la última porque estamos en hora. ¿La moral Dale. podría pensarse como el opio del pueblo? Sí, la moral, digamos, es el gran opio, ¿no? Pero eso Nietzsche, la clase que viene, a full, porque Nietzsche va a poner sobre todo el acento en la moral del resentimiento para hablar del cristianismo, pero sí es cierto que la moral se vuelve también una especie como de justificación muchas veces de nuestra propia libertad, una libertad en algún modo cercenada por esa especie de autodisciplinamiento que es la moral, sobre todo en términos religiosos, porque la religión lo que exige muchas veces es un comportamiento ético como una forma de tránsito al cielo. El cielo no es para todos, sino para los que se portan bien. Y portarse bien, básicamente, es autodisciplinarse y reprimir nuestro deseo. Pero como nosotros somos revolucionarios, marxistas, anárquicos, nietzscheanos, progres, terminamos la clase ahora y nos vamos a tomar un vino. Gracias, un placer enorme. Hasta el martes que viene.